explicó una vez en una reunión del 11S de la Diada Catalana, allí mismo en la plaza de hace del 11S ahora, de la Diada, que se les dijo claramente, mira, hay un dicho griego, concretamente espartano, que se decía: griegos, desconfiar de los atenienses, sobre todo cuando os hacen regalos. Y cuando los españoles prometían el regalo del estatuto a los catalanes, que no se fiaran de eso. Y cuando los españoles prometían la Constitución, que no se fiaran. ¿Por qué? Porque los atenienses hacían regalos envenenados. Como la Constitución era un regalo envenenado. ¿Por qué la lógica española aceptó, la lógica política de la izquierda española aceptó eso? Porque venía creada precisamente en el mismo esquema conceptual y teórico del capitalismo formal, en el Partido Socialista Obrero Español, en el Partido Comunista Español, etcétera, etcétera. Tenían el modelo estatal nacional creado por la acumulación capitalista española. Mientras que los pueblos periféricos habían sufrido otra formación diferente. Y por tanto las izquierdas surgidas de esos pueblos oprimidos nacionalmente vivían otra conceptualización y otro esquema. ¿Por qué llega un momento en el cual la Tercera Internacional, Mariátegui, por ejemplo, dice el socialismo y la libertad huyen de Europa y se refugian en Egipto y en otros sitios? Eso está escrito por Mariátegui, porque es consciente de que Europa está entrando, en 1920, está entrando en un agotamiento de la propia visión eurocéntrica, aunque él no utilice ese término. Y porque efectivamente después el giro de los procesos revolucionarios mundiales, en su inmensa mayoría, no en todos, porque, bueno, eso lo explico después, ¿por qué se traslada a las naciones oprimidas? Porque el avance del imperialismo hace que la opresión imperialista agudice la fusión entre lucha de clases y lucha de liberación nacional. Y hay un ejemplo europeo aplastante que se niega y se oculta y se silencia. El ejemplo de la lucha armada de los pueblos europeos contra la ocupación nazi, de tan solo hace 60 años. Entonces en Europa se vivió lo que se había vivido en Latinoamérica, lo que se había vivido en Asia, lo que se había vivido en África, con la descolonización, con las guerras de liberación nacional. Que cuando la clase obrera europea se da cuenta que no solamente está oprimida económica y de clase socialmente, sino que encima está oprimida nacionalmente por la invasión nazi, la invasión fascista, con el apoyo de la propia burguesía europea, que colaboró incondicionalmente con los nazis, hasta la familia real británica era pro-nazi, así de claro era el asunto, porque eran ante todo anticomunistas. Cuando los pueblos de Europa, que no entendían nada porque no la habían sufrido desde 1848, opresión nacional, son oprimidos nacionalmente, se sublevan en armas. ¿Qué ocurre después? Que eso hay que ocultarlo. ¿A qué se reduce la lucha antifascista? Se reduce a 4 películas de resistentes franceses contra los nazis, a la típica escena de una chica que va en la bici y se encuentra con un control de los nazis en una carretera y que ya ha metido pues, una bomba debajo de un ramo de flores. O la típica vieja que no sé. A eso se ha reducido una lucha de liberación nacional que reúne todas las condiciones de una lucha perfectamente identificable a la lucha del pueblo chino, a la lucha de cualquier pueblo en cualquier país ocupado militarmente. Y eso se produjo en Europa hace 60 años. Y cuando eso se empieza a producir a otra escala, en otro contexto, en Grecia, los griegos, y con esto concluyo, plantean la cuestión de pueblos de Europa unidos. Porque vuelven a ser conscientes de que el imperialismo, en este caso el imperialismo financiero industrial de alta tecnología, vuelve a agudizar la explotación absoluta. Y que solamente el pueblo trabajador, la nación trabajadora, es capaz de enfrentarse contra su burguesía traidora. La burguesía griega, para ahora, hace un mes se había llevado 230.000 millones de euros, 200, que se dice fácil, de una nación ya esquilmada, pero no era griega, pues puedo ver reacciones. Esa es la realidad de eso. Por tanto, la cuestión básica es de quién es Andalucía, de quién es Euskal Herria, de quién es Cataluña, de quién es Galicia, etcétera, etcétera. Y esta es una nación trabajadora.
es de su clase trabajadora, es de su pueblo trabajador. Y cualquiera que lea los análisis y demás de la Comuna de 1871 verá una similitud profunda. Lo que pasa que entonces era el ejército alemán con el ejército francés aplastando la Comuna de París. Hoy son las finanzas alemanas, la corrupción de Bankia, la corrupción de un rey alcoholizado que se dedica a intentar matar elefantes con una iglesia fundamentalista cristiana que está retrocediendo a la Edad Media. Eso es lo que hoy está pasando. Ahí está el punto crítico. Y el punto crítico, por tanto, plantea que tenemos que mirar desde la perspectiva del siglo XXI las luchas de liberación nacional, no desde finales del siglo XX. Sobre eso hay como mínimo tres cuestiones. Como mínimo. La experiencia griega es que hay una política que se llama la pedagogía del miedo. La pedagogía del miedo explica todos los mecanismos que tiene la clase dominante para aterrorizar mentalmente a una población, aunque el terror físico no tenga la plasmación sangrienta de una dictadura. La pedagogía del miedo logra que la gente, sin una dictadura militar, sin un golpe militar, sin una represión aplastante, se comporte como dice el amo, en este caso las finanzas internacionales. Eso se ha aplicado contra Grecia. Un pueblo que por circunstancias no tiene los recursos de un debate interno, o está cansado, o está atemorizado, o está bajo unas presiones tremendas, sometido a la pedagogía del miedo, tiene muchas dificultades para ganar un referéndum, pero lo puede ganar. Esa es la primera cuestión. De hecho, en el País Vasco, los dos referéndums que organizó el Estado español los perdió. El referéndum de la Constitución y el referéndum de la OTAN. No nos ha servido de nada, porque estamos en la Constitución y estamos en la OTAN. Y en Nafarroa ni siquiera se atrevieron a hacer un referéndum, que es el mejoramiento foral navarro. Ni siquiera se atrevieron a hacer un referéndum, lo impusieron mando militar. Esto nos lleva a la segunda cuestión, que incluso ganando un referéndum no sirve de nada. Sirve para una cuestión, para aumentar la legitimidad tuya y para un argumento. Pero quien crea que por la vía de los referéndums puede ganar y su voluntad va a ser respetada, se equivoca de arriba abajo. Ha habido casos como la independencia de Noruega, por poner un caso, pero se logró en 1905 gracias a que Suecia estaba con una revolución interna, una lucha de clase durísima, y Suecia no tenía recursos ni económicos ni militares para seguir ocupando Noruega. Y aun todo así costó mucho que después de que Noruega ganara el referéndum, costó bastantes años para aplicarlo, porque Suecia fue poniendo obstáculo tras obstáculo. Y luego queda la tercera cuestión, que incluso tú puedes hacer un referéndum sabiendo que no vale para nada, que es el caso irlandés. El último referéndum en el caso irlandés no era vinculante para la burguesía irlandesa, o sea, para el gobierno irlandés. No era vinculante. La burguesía pregunta a su pueblo, pero le advierte: yo te pregunto, pero no voy a respetar lo que decidas. Es el desprecio supino. Es el desprecio supino. O sea, tú di lo que te dé la gana, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Esas tres cuestiones plantean una limitación estructural del referéndum en la sociedad burguesa actual. Eso no quiere decir que no luchemos por los referéndums. Todo lo que sea luchar por formas que convenzan a la gente que la propia democracia burguesa está minada, está bien. Siempre y cuando sepas que eso es un medio, un paso, un escalón para un fin que viene después, que es poner a la gente ante la cruda realidad. Un referéndum sí, pero lo ganas si no te respetan, en el caso de eso. Te aplican la política del miedo y lo pierdes. Y si lo ganas, no lo respetan.
Un referéndum sí, pero solamente en condiciones excepcionales podrían respetarlo. Lo que pasó en Quebec. Los quebecuas iban ganando el referéndum. ¿Qué hizo la burguesía canadiense, que es muy astuta, muy anglosajona, muy británica? Vio que la burguesía de Quebec, que era la zona y es la zona industrial de Canadá, dijo, bueno, vamos a romper la unión entre la burguesía y el pueblo de Quebec y mete en la Constitución de Canadá que el Quebec es una nación con su lengua propia, que es el francés. Entonces, uno de los problemas que tenía la burguesía de Quebec, que era de sentirse como nación y por tanto tener derechos propios, está resuelto. Entonces pues ya no hace falta ser independentista, con ser autonomista es suficiente. Entonces el referéndum solamente queda para la clase trabajadora, que por tanto se enfrenta a una dependencia hacia su propia burguesía, y hay sectores trabajadores que están atados ideológicamente a su empresario, y aquí viene otra vez la pedagogía del bien. Si nos separamos de Quebec, de Canadá, nos vamos a empobrecer, etcétera, etcétera. De eso hay experiencias aquí. Y la otra cuestión es de que simplemente te den la posibilidad de referéndum, pero advirtiéndote que no vale nada. Aun y todo así, eso no anula la efectividad de un referéndum. ¿Por qué? Eso lo tiene que decidir cada pueblo. A nosotros desde el 2002-2003 nos han estado imposibilitando acudir a elecciones tras elecciones. Sabíamos que muchas de ellas no tenían ninguna validez, pero hemos ido a todas, porque ha sido una lucha pacífica, no violenta, llevada sistemáticamente en el corazón de un imperialismo, de un capitalismo imperialista hiperdesarrollado, contra la propia lógica de la democracia burguesa. Con toda la paciencia del mundo y con toda la represión del mundo, conscientes de que eso que podía parecer reformismo era una acumulación de fuerzas. Y ha sido una demostración de la capacidad de volver contra el enemigo sus propios instrumentos. Pero para eso hay que tener una cuestión clara, que es la lucha táctica. Incluso por las reformas, esa lucha táctica por las reformas, tiene que estar dentro de una estrategia revolucionaria. Y lo decisivo es la estrategia revolucionaria. Y en esa estrategia revolucionaria tú puedes asumir como objetivos tácticos tuyos cosas que el enemigo las ha pensado perfectamente, sin ningún problema. Tú en esos momentos te planteas una duda. La lucha del boxeador o la lucha del judoka. El boxeador es golpe contra golpe, ahí no puedes contra un estado. El judoka, que hace mucho más astuto, le da la espalda al Estado, aprovecha su impulso y lo derriba al suelo, con el propio impulso del Estado. Y muchas veces tenemos que recurrir a la táctica del judoka en vez al boxeador. El referéndum es una de tantas posibilidades que podemos tener. Hay que analizar cada caso, cada circunstancia y cada momento. Y siempre dentro de una estrategia revolucionaria. De tal forma que en un momento lo cojamos y en otro no. No hay ningún problema. Son medios, son instrumentos, lo mismo que un carpintero te coge este instrumento o te coge otro. Simplemente instrumentos, dentro de una estrategia. Nunca hay que absolutizar nada. Lo que hay que absolutizar son los objetivos últimos y la estrategia correspondiente. El resto, pura habilidad técnica. Para mí, un referéndum aquí deja de tener sentido, porque no lo creo. Ya no por qué vaya a ser el gobierno con el resultado de ese referéndum, sino por la intención con la que va la gente a ese referéndum. Pues me parece correcta, totalmente correcta tu duda. Y entonces vosotros lo tenéis que discutir aquí, lo tenéis que plantear aquí y decir claramente, este método ahora no nos corresponde porque no estamos dispuestos, no tenemos relación de fuerzas ante esto. No tenéis que tener ningún miedo. Primero y objetivo fundamental es la independencia de pensamiento e independencia operativa. No tienes por qué aceptar la lógica, el juego, las imposiciones de quien te está aplastando. Si tú quieres un país independiente, tú tienes que tener tu método de pensamiento independiente y tú tienes que tener tu independencia política. Pero yo puedo tener la mía propia. El problema es que yo miro a mi alrededor y veo lo que hay. Y veo que en un sitio como este, pues nos juntamos 25 y digo, pues tendríamos que estar aquí muchos más. Sí. Y tenían que estar muchos más gente planteando nosotros no estamos planteando aquí.
Totalmente. Y cuando te pones a hablar con la gente te dice, madre mía, Sí, pero para eso hay tres respuestas. Hay tres respuestas muy simples y muy sencillas. Una, la última, la primera o la segunda, es lo que nosotros llamamos el placer de la subversión. Yo me lo paso bien luchando contra el enemigo, que me lo quiten. Es una filosofía de vida. Si somos 25, somos 25. Pero ante todo es la coherencia vital. Y como encima saco gustillo, pues que me lo niegue. Claro, y seguirá así toda mi vida. Primer argumento o tercero, me da igual. Segundo argumento, la acumulación de fuerzas. Porque ahora puede ser 25, pero hace unos años, ¿cuántos era? Y igual era 150. ¿Por qué se ha bajado de 150 a 25? ¿Qué errores han cometido? Entonces, en la acumulación de fuerzas tiene que haber una capacidad analítica, crítica, teórica, política, etcétera, etcétera. Y eso va dentro de la perspectiva de lucha, de cómo luchar, de todo el juego entre la reforma, la revolución, la táctica, la estrategia, etcétera, etcétera, y a su vez dentro de ese placer de la subversión. Pero luego hay un tercer instrumento, luego hay un tercer argumento, que tampoco se debe olvidar, que va unido a los anteriores, y que es la visión de las contradicciones del enemigo. Porque tú no puedes plantear solamente cuáles han sido nuestros errores y lo bien que me lo disfruto en mi vida con esto, porque me gusta y porque es la única forma decente de vivir esto. Pero tú también tienes que aplicar el tercer argumento. ¿Cómo está el enemigo? Porque ya está bien de fustigarnos nuestros errores, que los tenemos. Nosotros hacemos, en el caso de los vascos y las vascas, hacemos un estudio de la realidad nuestra y vemos que los demás están peor que nosotros, infinitamente peor que nosotros. Y eso es otro argumento. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo te quiere llevar a una alternativa como la del referéndum o cualquier otra, es porque tiene sus análisis, tiene su circunstancia, etc. Y si tú lo planteas ese nivel de reflexión y por tanto cómo evitas esa trampa y cómo tienes que volver contra él mediante la política del biloca, etcétera, que en ese caso te puedo decir, bueno, yo no caigo en esta trampa. El pueblo se dará cuenta. Y nuestra experiencia ha valido, y la de otros pueblos puede valer. Pero tenéis que ser vosotros las que, jugando con estos tres criterios, decidáis. Primer criterio elemental, la independencia de criterio político. Y de la coherencia personal y del saber, oye, que estamos 25, pues estamos 25. Pocos, pero buenos y matones. ¿Y qué? Claro. Segundo criterio, ¿qué ha ocurrido en mi país? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo podemos dar la vuelta a esto? Tercer criterio, ¿cuáles son las contradicciones del enemigo y qué busca? Entonces, sintetizas las tres, juntas las tres y decides, pues no entro, si entro, no entro. Y a continuación, hago todo un argumentario que cuando vengan 2 o 3 años posterior, se verá quién tenía razón. ¿Y hoy quién defiende el Estatuto de Autonomía de Andalucía? ¿Quién tiene la razón histórica? Es obvio. Pero alguien empezó hace años advirtiendo que el Estatuto era una trampa. Hay que rescatar aquellos argumentos, hay que contrastarlos con el presente y hay que utilizarlos para el futuro. Si eso no se hace, si no se analiza el segundo nivel y el tercero, nuestros errores, las deficiencias y las contradicciones del enemigo, el primero nos valdrá, nos lo pasamos muy bien, pero no será el último. Tenemos que hacer los tres criterios. Ante todo, de la independencia del pensamiento propio. Y aquí, yo quería comentarte un poco la situación que tenemos aquí y de paso relacionarla con la del País Vasco y comentarte algunas dudas. Esta charla se organiza por la MAIS, como sabes, que bueno, creo que somos un grupo de gente, bastante de los que estamos aquí somos de la MAIS, que estamos reaccionando en una situación en la que vemos una izquierda totalmente vendida y acomplejada. Hay muchísimos complejos, nadie quiere decir las cosas claras, incluso dentro del SAT, del sindicato, es una situación en la que hay mucha gente que quiere moderar los discursos, moderar el discurso sindical, asemejándolo por el mismo, porque creen que así vamos a ser más. Que es curioso, como tú has dicho claramente, si somos 25, somos 25. Y todo así, ¿no? Somos una gente que hemos empezado a comprender
porque el reformismo hoy día es más utópico que la revolución, porque los estados están totalmente intervenidos por la Unión Europea, como tú has dicho. El caso de Irlanda es paradigmático porque hace ya muchísimos años hubo un marxista que era James Connolly que decía de qué sirve cambiar una bandera por otra si reorganiza Irlanda como una república capitalista independiente, seguirá siendo dominada por Inglaterra porque ellos controlarán el campo, las empresas, serán suyas y por lo tanto no habrán alcanzado una verdadera independencia. Y bueno, en suma, somos la izquierda radical de Andalucía, somos pocos, pero tenemos las cosas muy claras y nos estamos separando de los sectores que no son consecuentes. No creemos en una unidad en abstracto, en unirse a todos los que se autoconsideran de izquierda, sino que hacemos un análisis un poco más profundo. La crisis que vive el movimiento revolucionario es en gran parte la crisis de su dirección y desde esa perspectiva los debates que podemos tener aquí, un puñado de personas, un pequeño puñado de personas, pueden ser más importantes que los que desarrollen otras organizaciones, que son miles o decenas de miles, pero que por su propia dinámica y sus propios objetivos no suponen sino un freno a la revolución. Y sin embargo me da la impresión de que en el País Vasco se están estableciendo unas alianzas en los últimos años que son más amplias que las que se desarrollaban antes. Entonces quería preguntarte si no ves ese proceso con cierta preocupación, porque claro, yo lo veo desde fuera, pero Eusko Alkartasuna es una fuerza socialdemócrata y yo diría que está más cerca de ser el enemigo de clase que no otra cosa. Y el otro día me enteré de la disolución de SEGI fue. También me gustaría saber si va a surgir otra organización juvenil que la sustituya o cuál ha sido el motivo de la disolución de SEGI, porque yo qué sé, se ve con cierta alarma. Bueno, primero unas matizaciones a tres cosas que has comentado. Izquierda. La izquierda de su majestad. Eso hay que empezar a hablar así. Izquierda de su majestad. Real oposición a su majestad. Crisis de dirección de la izquierda, sí y no. Es más grave que eso, ¿no? Es más grave que eso. No solamente es crisis de dirección, es crisis también de una militancia que piensa como la dirección, porque si no habría tirado de esa dirección y la habría echado. ¿Qué ocurre? Que esa militancia y esa dirección están sobrepasados por la rapidez de las contradicciones capitalistas y siguen interpretando la evolución de las contradicciones capitalistas desde esquemas antiguos. Hasta que surja una nueva militancia y una nueva dirección capaz de interpretar los cambios del capitalismo desde su misma género interno al propio capitalismo, va a pasar tiempo. Y por tanto tiene que desaparecer, esa izquierda tiene que prácticamente desaparecer para que emerja otra. Y aquí viene la tercera. ¿Somos pocos? Bien, somos pocos primero, pero somos pocos, pero felices, que eso es muy importante. Y segundo, somos pocos, pero conscientes. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo que el problema no solamente es de errores de superficie, sino que es mucho más grave y que nosotros ya hemos superado ese riesgo. Nosotros tenemos identificada la enfermedad, otros ni eso, ni siquiera saben qué enfermedad, que eso sí es el problema. Nosotros tenemos identificada la enfermedad que nos ha debilitado en el pasado. Nos empezamos a recomponer ahora y empezamos a fortalecernos. Pero la otra izquierda ni siquiera sabe qué enfermedad tiene. Y esa es la gran diferencia cualitativa. Ese es el punto crítico de las tres cuestiones. Y generalmente el pensamiento revolucionario en cada fase de lucha empieza por colectivos pequeños que son los que se han salvado de las grandes pestes reformistas y de las grandes debacles, los grandes descontentos, los grandes giros a la derecha, las grandes corrupciones que han sobornado a decenas de miles o a centenares, decenas de militantes que se han entregado al sistema, etc. Esas tres precisiones tenemos que hacer. La leal oposición, la izquierda de su majestad, primero. Segundo, que no es solamente una crisis de dirección, que es el agotamiento de una fase histórica
de una forma de entender la política que correspondía a una fase histórica de explotación del capital, y eso hay que saberlo porque estamos en otra fase histórica de explotación y por tanto hay que saber cuál es para saber cómo luchar contra ello, y en ese sentido ya estamos empezando a saber. Y tercero, que somos pocos, pero ya estamos en esa tendencia. Y que por tanto ahora los errores van a ser nuestros. No son errores que provienen de una realidad desconocida y que nos aplaste, que nos dejan olvidados. Y esto es mucho más grave, pero a la vez mucho más decisivo. Porque las fuerzas son nuestras, no son errores o no son circunstancias como una locomotora que te pasa por encima. Y eso es muy importante. Euskal Herria, la salida, sí. Pero después de un contexto muy largo. Después de 40 años de lucha. Después de excisiones y de organizaciones prácticamente al borde de la desaparición. EA fue una organización que se llevó decenas de miles de votos, que ha llevado una caída en picado, excisiones internas una tras otra y en un proceso de autocrítica. En un proceso de autocrítica interno que les ha llevado a una concepción socialdemócrata de izquierdas. Pero ya no es la EA aquella que luchaba por echarnos de ayuntamientos, de pactar con el PNV, de pactar con el PSOE, de pactar con Euskadi Ezkerra y quitarnos ayuntamientos como el de Hernani. Ya no es aquella EA, es una EA que ha hecho una severísima autocrítica interna y que es muy consciente del problema de que la socialdemocracia se va a pique en todas partes. Y que ella, en un marco autónomo de lucha de clases como es Euskal Herria, para no terminar de desaparecer, después de una autocrítica interna, tiene que pegar ese salto. Pero no solamente ha sido su autocrítica, ha sido también nuestra propia dinámica la que nos lleva a un proceso de aglutinación de fuerzas entre todos los sectores. ¿Por qué? Porque mira, en el documento de Marx y Engels al Comité Central del Partido de la Liga de los Comunistas hay una frase contundente que dice que en Europa ninguna revolución podrá hacerse si no se cuenta con la pequeña burguesía. Y a partir de ahí hay una constante permanente entre todas las izquierdas que está en Lenin, que está en los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, que está en los siguientes congresos, que está en los programas de unidad obrera, en los frentes populares, con todas las críticas que queramos hacer ahora, que es que frente al auge del neofascismo, al auge del fascismo, a la capacidad de la burguesía de presentar alternativas interclasistas, el movimiento obrero tiene que presentar una alternativa incluyente dirigida por el movimiento obrero. Eso se definió con diversos nombres. Luego, a comienzos del siglo XX, apareció el concepto de hegemonía en el partido bolchevique, luego Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía, etcétera, etcétera. Pero recorre el pensamiento socialista desde 1850, a diferencia del pensamiento de Blanqui. Y esta historia hay que tenerla en cuenta, porque nosotros somos 3 millones de vascos y de vascas, cogidos por 2 estados, uno en decrecimiento, porque España es una cosa que coge con el tiempo, y luego el imperialismo francés. Y aplicando la corriente, la tradición del movimiento revolucionario, tenemos que crear un potente movimiento dirigido por el pueblo trabajador vasco que evite que sectores de las clases medias, sectores de la pequeña burguesía empobrecida, etcétera, etcétera, giren a posturas de derechas. Que se está produciendo en Grecia. Se está produciendo en Grecia. Se está produciendo en el Estado francés, se está produciendo en el Estado español. ¿Cómo puedes evitarlo? Solamente puedes evitarlo desde una política de crear un modelo revolucionario que tenga un atrayente cultural, un atrayente ético, un atrayente de legitimidad para que pequeños cuantitativa y cualitativamente sectores de esa socialdemocracia que se ha autocriticado comprendan que la única alternativa que tienen en una nación oprimida, y que eso no hay que olvidarlo nunca, que está al borde de la desaparición, por la lengua, al borde de la lengua, nuestra cultura, al borde de la desaparición, en ese marco específico. Y nosotros ahí no tenemos ningún empacho.
decirlo. No tenemos ningún impulso. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el juego de la táctica y de la estrategia, el juego de la reforma y de la revolución y nuestros objetivos estratégicos incuestionables. Una Euskal Herria independiente, socialista, euskaldun, reunificada y antipatriótica. Veremos hasta dónde da de sí esa dinámica. Es un pacto estratégico para la soberanía nacional, mantenido internamente por la coherencia del pueblo trabajador. Eso es hasta tal punto que la propia burguesía vasca, el PNV, sistemáticamente ha sido la fuerza que una y otra vez ha torpedeado todos los procesos de negociación porque es consciente de eso. Nosotros lo que no queremos es que esos sectores de la pequeña burguesía, de las clases medias arruinadas, etcétera, etcétera, giren a un conservadurismo autonomista vasco, pero conservadurismo. Y para eso tenemos toda la tradición del movimiento revolucionario mundial que ha teorizado lo mismo, en esencia, con matices que no podemos entrar ahora en discusión, que lo ha teorizado en otros sitios. Y podríamos extendernos perfectamente sobre eso. Ahí no tenemos absolutamente ninguna cuestión en comentar todo eso. Porque empezamos automáticamente, no en el plano de sacar la Biblia y cosas de esas, o el libro rojo, o tal cuestión de esas. No, en el plano de la argumentación de facto. En cuanto a lo de Segui, pues una cuestión básica y elemental. El comunicado de Segui dice: Segui ha cumplido una tarea, ha permitido que todo el capital revolucionario, más que capital revolucionario, porque son antagónicos, dos conceptos antagónicos, toda la fuerza revolucionaria acumulada por la juventud que consiguió ponerse en pie con la dirección de Jarray, no se desperdigara a los efectos, bajo los golpes represivos que destruyeron direcciones de Jarray una tras otra y que destruyeron direcciones de Segui una tras otra, han tenido una reflexión interna y han planteado y han dicho una cosa muy clara: que ellos no dejan la lucha, que ellos no se van a casar, que ellos van a continuar la lucha. Inmediatamente basta ver la respuesta de la prensa española, la ABC, Cuando un movimiento popular, un movimiento juvenil, un movimiento feminista, un movimiento obrero vasco te dice que no deja la lucha, pues es que no deja la lucha. Yo creo que la experiencia es aplastante en este sentido. Es aplastante. Entonces, ellos dicen que no dejan la lucha y yo les creo. Porque tienen credibilidad, que es diferente a credulidad. Tienen credibilidad. Y me consta que no van a, que la juventud vasca no va a dejar la lucha. Otra cosa es qué nombre tenga la nueva organización. Ese es otro problema secundario, técnico. Pero esa lucha no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a insistir en eso. La organización es un instrumento, es un medio para llegar a un fin. El nombre de la organización es totalmente secundario. Tiene su importancia simbólica, pero la importancia simbólica está en la lucha. Y cuando la juventud dice que va a seguir luchando, va a seguir luchando. El problema que tenemos es que no tenemos capacidad de explicar todo esto. Entonces, cuando surgió la posibilidad de venir aquí a explicar todo esto, automáticamente